Página 133. Los factores de transcripción específicos desencadenan o frenan la transcripción del ADN. Recordemos que la polimerasa 2 por sí misma no puede iniciar la transcripción del segmento codificador del gen, pues tiene que ser activada por los factores de transcripción basales unidos al promotor. A su vez, esta unión depende de la activación previa de las secuencias reguladoras por factores de transcripción específicos. Como los factores de transcripción basales son los mismos para casi todos los genes, se dice que son constitutivos. En cambio, los factores de transcripción específicos, al ser particulares para cada gen, se califican como facultativos. Aunque los factores de transcripción específicos se cuentan por millares, son mucho menos numerosos que las secuencias reguladoras que tienen que controlar. No obstante, logran la especificidad mediante la creación de múltiples combinaciones entre ellos, lo cual aumenta el número de posibilidades de forma extraordinaria. Así, cada clase de célula elabora solo una selección de esos factores, nada más que los imprescindibles para crear las combinaciones capaces de regular sus propios genes. Debido a que cada gen suele tener varios amplificadores y varios inhibidores, dos o más genes distintos pueden poseer algunos reguladores comunes, aunque nunca la misma combinación. Una vez que los factores específicos se han unido a las secuencias reguladoras, ¿cómo actúan sobre el promotor? Recuérdese que ambas partes del gen suelen estar muy distanciadas. Simplemente el gen se curva y forma una horquilla, como se muestra en la figura 14.3. Aquí dice factores de transcripción específicos y basales unidos al regulador y al promotor de gen respectivamente. El ADN se dobla sobre sí mismo para que interactúen el regulador y el promotor, lo que estimula la transcripción del sector codificador del gen por la ARN polimerasa 2. Factores de transcripción inespecíficos. Regulador. Factores de transcripción basales, promotor y codificador. Y en B, ARN polimerasa 2. Obsérvese el modo como los factores específicos unidos a las secuencias reguladoras interactúan con los factores basales situados en el promotor. Ello es posible porque los factores específicos cuentan con dos dominios, uno que se conecta con el ADN regulador y otro que lo hace con los factores basales, más precisamente con las subunidades TAF del factor TF2D. Cuando el complejo queda integrado, los factores basales activan a la ARN polimerasa 2 y esta inicia la transcripción del gen. Por su parte, los factores específicos disponen el número de polimerasas que una tras otra harán el trabajo, lo cual regula la cantidad de ARN mensajeros que se fabricará. En las secciones 14.20 y 14.26 se analizan los mecanismos reguladores de la actividad génica en las células procariotas. La transcripción de los genes de los ARN mensajeros puede visualizarse con la ayuda del microscopio electrónico. La microscopía electrónica convencional no muestra cómo se transcriben los genes, pero cuando se dispersa el contenido del núcleo sobre una grilla, se ponen en evidencia detalles reveladores. Así, si un gen se transcribe a un ritmo acelerado, es decir, se asocia simultáneamente con varias ARN polimerasa 2, puede ser visto junto con muchas cadenas de ARN mensajero que surgen perpendicularmente de su molécula. El conjunto se asemeja a un árbol de Navidad, cuyo tronco corresponde al gen y las ramas a los ARN mensajeros, como vemos en la figura. Este es el comienzo del gen, la ARN polimerasa, la dirección de la síntesis y la terminación del gen.
ramas, que son más largas a medida que se alejan de la punta del árbol, indica la dirección de la transcripción. En el punto en que cada rama se une al tronco se localiza un ARN polimerasa 2, que suele verse en las micrografías, y por lo tanto se forma una burbuja. Si pudiera realizarse una filmación, se verían las burbujas desplazándose desde la punta del árbol hacia el suelo, cada una con su ARN mensajero que se desprende del tronco cuando alcanza su máxima longitud. Los genes que producen ARN mensajero a tan alta velocidad no son muchos, pues la mayoría se transcriben a un ritmo relativamente moderado. Los más lentos inician una nueva transcripción después de concluir la anterior. En estos casos el gen se vería como un tronco con una sola rama, el ARN mensajero, cuya longitud y posición en el tronco dependería del instante en que es tomada la microfotografía. Se conocen las bases moleculares de la interacción de los factores de transcripción con el ADN de las regiones reguladoras y promotoras del gen. Los factores de transcripción y el ADN de los reguladores y del promotor contienen en sus moléculas información suficiente para unirse entre sí en forma específica. Los factores de transcripción establecen contacto con el ADN mediante grupos químicos complementarios, de un lado aportados por los aminoácidos y del otro por las bases de los nucleótidos. Así, la especificidad de la unión depende de la complementariedad estructural entre las partes interactuantes. Originariamente se creyó que los factores de transcripción abrían la doble hélice del ADN y reconocían a los grupos químicos que participan en la formación de los puentes de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. Esto ha sido descartado. Si bien se confirmó que los factores de transcripción reconocen al ADN de los promotores y de los reguladores por sus bases, en ellas se identifican a grupos químicos localizados en la parte exterior de la doble hélice, a nivel de los surcos mayor y menor. Allí, sin necesidad de romper los puentes de hidrógeno, los aminoácidos de los factores de transcripción interactúan con las bases y se unen a ellas. Los factores de transcripción se asocian a los reguladores y al promotor del gen a través de átomos expuestos en los surcos del ADN, visto desde el surco mayor del ADN, como la figura 2.4. Hemos tenido que retroceder a la figura 2.4. Se muestra la doble hélice del ADN. Las cadenas desoxirribosa fosfato se dibujaron como cintas. Las bases son perpendiculares al eje del ADN. De ahí que en esta vista lateral aparezcan representadas por barras horizontales. Adviértase que las dos cadenas son antiparalelas y que la doble hélice da una vuelta completa cada 10 pares de bases, 3,4 nanómetros. Obsérvese además que la doble hélice da lugar a dos hendiduras exteriores, el surco mayor y el surco menor del ADN. Entonces, cada par de nucleótidos visto desde el surco mayor, cada par de nucleótidos en las 4 combinaciones posibles, AT, TA, GC y CG, muestra un átomo de oxígeno, uno de hidrógeno y uno de nitrógeno, como la figura 14.5. Esta es la figura 14.7 todavía. La figura 14.5, posiciones y combinaciones de los átomos de oxígeno, hidrógeno y nitrógeno que se hayan expuestos en el surco mayor de la molécula de ADN a nivel de los pares de bases AT, TA, GC y CG. El surco mayor, el surco menor, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor.
figura 14.5, que son capaces de establecer uniones no covalentes como puentes de hidrógeno con átomos de los aminoácidos de los factores de transcripción. En cada par de bases, esos tres átomos se presentan combinados de manera diferente. Por ejemplo, el par AT muestra la combinación NHO y el par TA la combinación OHN. Como vemos, una es de imagen invertida en espejo de la otra. Algo semejante ocurre con los pares GC y CG, en los cuales los átomos forman combinaciones NOH y HON respectivamente. La información cifrada en el surco menor del ADN, en la figura 2.4, es menos amplia que la del surco mayor, tal vez porque resulta estrecho para la entrada de algunos aminoácidos. Además de estas asociaciones específicas entre los factores de transcripción y el ADN, se producen uniones inespecíficas. En una de ellas participa el esqueleto de fosfatos del ADN, y si bien no le confiere especificidad a la unión, la estabiliza. Por lo general, cada factor de transcripción entabla unos 20 contactos con el ADN, lo que significa que aproximadamente 20 aminoácidos interactúan con otros tantos pares de nucleótidos, sea en el promotor o en el regulador del gen. Dado que las combinaciones de pares de base son 4, AT, TA, GC, CG, pueden darse unas 160.020 a la 4 posibilidades de combinaciones. Combinaciones teóricas, cantidad desproporcionadamente alta para el número de factores de transcripción que existe en la célula. Los factores de transcripción contienen estructuras diméricas especiales. Analizando las singularidades estructurales del ADN, nos ocuparemos ahora de las que caracterizan a los factores de transcripción. En general, las proteínas de los factores de transcripción contienen estructuras diméricas, simétricas, los factores de transcripción, las cuales se encastran en los surcos de la doble hélice del ADN. Así, los dímeros ocupan 2 vueltas de la doble hélice, con un monómero en cada vuelta. En ese par de vueltas, el ADN también presenta simetría, ya que sus dos mitades muestran secuencias de nucleótidos repetidas en palíndromo, término tomado de la lingüística que designa la palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cada mitad del palíndromo ocupa una de las vueltas del ADN. La dimerización de los factores de transcripción y la simetría del ADN son condiciones necesarias para que los aminoácidos de los primeros puedan interactuar con las bases del regulador y del promotor. Aunque existen miles de factores de transcripción diferentes, los sectores diméricos de sus moléculas forman estructuras secundarias y terciarias con diseños comunes, lo cual permite clasificarlos en un limitado número de familias. Cada factor de transcripción puede tener una, dos o más de esas estructuras diseñadas para ingresar en los surcos de la doble hélice a nivel del regulador y del promotor del gen. La denominación de las estructuras se basa en las formas que tienen, de ahí que se las llame hélice vuelta hélice, dedos de zinc, cremallera de leucina y hélice bucle hélice. Hélice vuelta hélice. Esta estructura consta de dos cadenas de aminoácidos con forma de hélice separadas por una vuelta o cadena más corta. Como en la figura 14.6, una de las hélices lee la secuencia de nucleótidos en el sector regulador del gen, al que se une si lo reconoce, y la otra mantiene la hélice lectora en la posición adecuada. Obviamente la secuencia de aminoácidos es de la figura 14.6, la figura era secuencia de aminoácidos, la hélice lectora, llamada también hélice de reconocimiento, varía en los distintos factores de transcripción. Estructura con forma de hélice vuelta hélice. Cuando una hélice vuelta hélice está acompañada por otra simétrica, entre ambas componen un dímero. Las respectivas hélices de reconocimiento se encajan en sendos surcos del ADN que corresponden a los dos lados del palíndromo. Se han identificado estructuras hélice vuelta hélice
en diversos factores de transcripción. Por ejemplo, en algunos factores involucrados en la formación del plan corporal durante el desarrollo embrionario, en los factores implicados en la diferenciación de las células musculares, etc. Cremallera de leucina. Consta de dos cadenas polipeptídicas dispuestas en paralelo, ambas con forma de hélice. Cada cadena posee dos sectores, uno que se une al ADN y otro que lo hace con su homólogo, con lo cual se forma un dímero, como en la figura 14.7. Estructura con forma de cremallera de leucina. Los sectores unidos entre sí presentan cada 7 aminoácidos que corresponden a dos vueltas de la hélice, una leucina que da al interior del dímero. Estas leucinas se encastrarían como los dientes de los cierres relámpago, y de ahí el nombre de cremallera. Los sectores no dimerizados poseen una alta proporción de aminoácidos básicos, que son los que generan la unión específica del factor de transcripción con el ADN. Entre otros, poseen cremalleras de leucina, los factores de transcripción que regulan la actividad de los protooncogenes MYC, FOS y U. Dedos de zinc. Cada dominio del factor de transcripción está compuesto por una secuencia de unos pocos aminoácidos y un átomo de zinc, el cual se liga tetraédricamente a 4 cisteínas o a 2 cisteínas y 2 histidinas. Esta es la figura 14.8 en los dedos de zinc. Estos dominios se proyectan como dedos, cuyo número y secuencia de aminoácidos varían en los distintos factores de transcripción. Además, los dedos de zinc se asocian de a dos para formar dímeros. Los dedos de zinc son las estructuras más difundidas entre los factores de transcripción. Se encuentran, por ejemplo, en los receptores citosólicos mencionados en el capítulo 11.6. Estos ingresan en el núcleo y actúan como factores de transcripción específicos cuando se les unen las sustancias inductoras. Otro ejemplo corresponde al TF3A, uno de los factores de transcripción de la RNR5S. Hélice bucle. Hélice. Esta estructura tiene una configuración dimérica muy parecida a la cremallera de leucina, pues posee dos cadenas polipeptídicas. Es la figura 14.9. Vamos a buscar la figura 14.9, si la tenemos aquí. No, vamos a en la siguiente página está. Estructura con forma de hélice, bucle, hélice. Entonces, esta estructura tiene una configuración dimérica muy parecida a la cremallera de leucina, pues posee dos cadenas polipeptídicas con dos sectores funcionales en cada uno. El específico, reservado para la unión del factor de transcripción con el ADN, y el responsable de la dimerización. El primero es rico en aminoácidos básicos. Este diseño se diferencia de la cremallera porque sus partes dimerizadas no se encastran. El enrollamiento de la cromatina influye sobre la actividad de los genes. En el capítulo 12.10 se describieron las diferencias entre la eucromatina y la heterocromatina. Aunque puede no ser absolutamente cierto que la transcripción tenga lugar solo en la eucromatina, casi todos los datos sugieren que durante la interfase del empaquetamiento altamente condensado de la cromatina, es decir, la heterocromatina, indica ausencia de actividad. Transcripcional con su ADN.
Ello no implica que en la relativamente extendida eucromatina se produzca automáticamente la transcripción, ya que en las células de la may- ya que en las células la mayor parte de esa cromatina se halla inactiva, pues se transcribe solo los genes que reciben el mandato de hacerlo vía factores de transcripción, como se vio en la sección anterior. Por otra parte, en el capítulo 12.9 se dijo que algunos lazos de la fibra de cromatina de 30 nanómetros podrían constituir verdaderas unidades de transcripción, de modo que cada gen abarcaría el ADN perteneciente a un lazo. Además, en ese capítulo se analizó el papel que desempeñan las histonas en el enrollamiento de la cromatina. Aquí se verá cómo regulan la transcripción de los genes, sin olvidar que esa función requiere que el ADN esté relativamente desenrollado y libre de moléculas adosadas que puedan obstaculizar el contacto de la ARN polimerasa con el segmento codificador del gen. Si bien se acepta que la cromatina de 10 nanómetros es la más apta para la transcripción, como la figura 12.10, la ARN polimerasa no puede actuar si no se desenrollan los tramos de ADN de los nucleosomas, al menos localmente, mientras dura la transcripción. Cromatina extendida para microscopía electrónica, con apariencia de collar de cuentas y un espesor de 10 nanómetros. Se ha sugerido que los factores de transcripción basales no solo activan al promotor del gen, sino también el desarmado de los nucleosomas en la parte inicial del segmento codificador, lo que permite la separación local de las dos cadenas del ADN para que la ARN polimerasa pueda comenzar la transcripción. Al parecer, los factores de transcripción actúan directa o indirectamente sobre las histonas H4, que se modifican y desencadenan la remoción de las otras histonas, comenzando por las H2A y las H2B. Más adelante, a medida que avanza por el segmento codificador del gen, la propia ARN polimerasa sería la responsable de desenrollar el ADN de los nucleosomas, los cuales se rearman conforme la enzima los deja atrás. Diversos datos revelan que el grado de enrollamiento de la cromatina es regulado por el agregado o la remoción de grupos acetilo, grupos metilo y grupos fosfato en las colas de las histonas, las cuales están expuestas a esos cambios porque se proyectan hacia afuera de los nucleosomas. Por ejemplo, la acetilación de algunas lisinas de las histonas H3 y H4 disminuye el enrollamiento de la cromatina, lo que favorece el acceso de los factores de transcripción basales al promotor del gen, con la consiguiente puesta en marcha de la actividad genética. En cambio, la desacetilación provoca el efecto contrario, ya que incrementa el enrollamiento de la cromatina y puede llegar a convertirla en heterocromatina. Debe señalarse que el agregado y la remoción de los grupos acetilo son catalizados respectivamente por acetilasas y desacetilasas localizadas en la matriz nuclear. Respecto a la metilación y demetilación, producen efectos opuestos a los de la acetilación y desacetilación respectivamente. Así, el agregado de grupos metilo a una de las lisinas de la histona H3 aumenta el enrollamiento de la cromatina, mientras que su remoción lo disminuye. Por último, la fosforilación y la desfosforilación de ciertas serinas y treoninas localizadas en la cola de la histona H1 también producen efectos opuestos a los de la acetilación y la desacetilación, respectivamente. En síntesis, la acetilación, la demetilación y la desfosforilación de distintas histonas disminuyen el enrollamiento de la cromatina y propician la actividad de los genes. Contrariamente, la desacetilación, la metilación y la fosforilación aumentan el enrollamiento y bloquean la actividad genética. Cabe señalar que en diversos tipos celulares los promotores de los genes contienen histonas que presentan
en lo relativo a su número y distribución, una combinación particular de esos cambios químicos, lo que sugiere que algunas combinaciones estimulan y otras silencian la actividad de los genes. Ello ha impulsado a los que trabajan en este tema el darle el nombre de código histónico al conjunto de tales combinaciones. Metilación de la citosina. Obsérvese el grupo C3H o metilo en la metilcitosina. Debe agregarse que en los tipos celulares diferenciados que se dividen, las células hijas heredan la misma heterocromatina de las células predecesoras, lo cual se repite de generación en generación. Esta estabilidad de la heterocromatina se debe a que los factores que la causan se duplican en las células próximas a dividirse y se reparten entre las células hijas. Vamos a continuar después.